Tengo el placer de conversar el día de hoy con el politólogo John Magdaleno, quien nos brindará los diferentes escenarios luego de conocerse el cronograma electoral en Venezuela. Muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. A la orden. Usted ha señalado desde el mes pasado que existirían en Venezuela elecciones semicompetitivas por las condiciones actuales. Quedan 10 días desde a partir del día de hoy, lunes, para la postulación de los candidatos. Usted ha señalado que María Corina Machado sería una amenaza real para el gobierno de Venezuela de permitirle la participación, pero justamente ayer el CNE publicó o ratificó en su página web la prohibición que le impide ejercer cargo público. Esta fue la publicación el día de ayer. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto que está ocurriendo? Bueno, lo que dije en el pasado con exactitud es que en Venezuela no habrían elecciones libres y competitivas y que por tal razón la oposición a lo mejor que podría aspirar era una elección semicompetitiva, pero no porque estaría garantizado que la tuviéramos, sino porque esa sería la mejor aspiración de la oposición precisamente a la naturaleza del régimen político en Venezuela, que se conoce técnicamente como autoritarismo hegemónico. Un autoritarismo hegemónico dificulta supremamente el ejercicio de las garantías constitucionales para que precisamente la oposición pueda competir sin mayores restricciones. En efecto, hay restricciones severas en este tipo de régimen político y las restricciones son de diversa índole, para empezar por libertades civiles y derechos políticos. Repito, esto está estipulado en la literatura científica más reciente sobre esta materia, que ya data de hace unos 15 años aproximadamente. Por tanto, para mí era bastante previsible. Si no podían haber elecciones libres y competitivas por la naturaleza del régimen político, para mí era bastante previsible y me parece elemental decirlo. No entiendo por qué causa revuelo en Venezuela cada vez que lo digo. Me parece Sí. elemental decir que lo más probable, el escenario más probable, es que en efecto María Corina Machado no pueda competir. No estoy diciendo nada contra María Corina Machado, no estoy diciendo nada contra la opción que ella representa. Estoy planteándome el escenario más probable, como en efecto parece haber sido ratificado el día de ayer por parte del CNE, pero esto ya se sabe, ya se sabe. Entonces, efectivamente el desafío ahora, y esta es otra cosa polémica que ha causado gran controversia en Venezuela de vuelta. No entiendo por qué, porque es elemental. Bueno, si eso es así, si el escenario más probable es que María Corina Machado no pueda postularse, el desafío más importante de la oposición, no ahora, sino ha debido serlo desde hace varios meses para que fuese considerado al menos en privado. Y así lo declaré en Venezuela en varias oportunidades. Es un asunto que debió ser resuelto hace rato en privado. El desafío central de la dirección opositora, por tanto, es la sustitución, producir un procedimiento, acordar un procedimiento de sustitución. Ese es el asunto fundamental, me parece, en lo sucesivo. Sí, usted ha hablado de que sería una estrategia para la oposición un candidato sustituto, como bien lo señala, tomando en cuenta los hechos actuales políticos en Venezuela. Vamos a ahondar un poco en esta propuesta. Vemos a María Corina Machado en la calle durante la campaña hablando de que participara en el proceso. ¿Esto de alguna manera pudiese confundir al electorado venezolano de nombrar un candidato sustituto? ¿Cree que los venezolanos estarían dispuestos a apoyarlo? Bueno, lo primero es una respuesta que ya acabo de ofrecer. Si ella no puede competir, efectivamente hay que nombrar un candidato sustituto. Digamos, sostener la tesis de intentar llegar hasta el final va a tener un deadline, es decir, va a tener un tiempo límite, que es esencialmente el periodo de postulaciones que arranca el 21 de marzo, 21 de este mes, Sí. es decir, en 16, perdón, en 10 días, En 10 en días, 10 a partir de días. hoy. Ajá.
En 10 días sabremos. Es decir, en 10 días se va a corroborar lo que tengo meses diciendo, entre otras cosas porque ya hay un aviso formal de parte del Consejo Nacional Electoral en su página, ya está dado el aviso. El periodo de postulaciones va del 21 al 25, pero ya el 21 se va a saber si se puede o no postular. Ahora, he dicho en otras entrevistas que esto ha debido ser resuelto hace rato, me refiero al procedimiento de sustitución de su candidatura por otro, y que lo ideal, es lo que he dicho en varias oportunidades, lo ideal es que esa candidatura sustituta cuente con el respaldo de Machado, desde luego, porque ella fue una candidata legitimada en una primaria, una elección primaria de la oposición en octubre del año pasado, y que simultáneamente sí cuenta con el respaldo de factores de la plataforma unitaria, tanto mejor. Porque aquí hay que despejar un equívoco frecuente en la conversación cotidiana y en la opinión pública en Venezuela. El hecho de que los partidos que forman parte de la plataforma no estén en su mejor momento no quiere decir que han desaparecido. Y cuando se mide esto en encuestas, a la hora de aportar en favor de la candidatura sustituta, lo que se consigue es que ese respaldo sí es relevante a efectos de la candidatura sustituta. Es decir, en las encuestas por muestreo de cobertura nacional se aspira a que la candidatura sustituta cuente con el respaldo de María Corina Machado. Eso obviamente recoge una frecuencia importante, pero también aparece una frecuencia nada despreciable de entrevistados que aspirarían que la candidatura sustituta también reciba el respaldo de partidos de la plataforma unitaria, de forma tal que lo ideal sería que se pusieran de acuerdo alrededor de esa candidatura sustituta y obviamente, repito una vez más, he dicho que esto ha debido ser resuelto desde hace meses. Si esto no está resuelto a la fecha, es muy mala noticia para el país. Sí, yo le reiteraba la pregunta, no porque no entendiese lo que está pasando desde el punto de vista político, sino porque vemos el discurso de María Corina que insiste en que ella va a ser la candidata. Y usted ha hablado de un punto clave, el tiempo. Estamos con los tiempos cortos. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios si en este momento no se define quién pudiese ser ese candidato y tomando en cuenta los protocolos del cronograma electoral? Bueno, es que la oposición no tiene otra opción estratégica que definir una candidatura sustituta, en mi opinión. No tiene otra opción, no tiene otro remedio. Y por esta razón, insisto mucho, esto es lo que dije semanas atrás en una entrevista que causó un gran revuelo. Usted Sí, el sabe, 21 de febrero En lo Venezuela las dijo. cosas se ponen un poco elementales cuando hay una campaña electoral. Es decir, la gente empieza a asimilarse a las dinámicas electorales y deja de pensar, se deja de pensar. Entonces, bueno, como mi oficio es pensar, Sí, sí. tengo que hacerlo. Estoy entrenado para eso, para leer la política con cierto rigor. Lo que dije es, mire, este es un tema que me refiero a una entrevista que me hizo el director del diario La Voz. Yo le dije, mire, este es un tema que debió ser resuelto hace rato por la dirección opositora. Entre otras cosas, porque si se sabía que la participación de inhabilitados en la primaria iba a tener potenciales problemas, bueno, lo que había que hacer era decidir un mecanismo, un procedimiento de sustitución. Y si eso hubiese sido decidido antes de la celebración de la primaria, ese problema estaría resuelto ya. Pero imagino yo, lo comenté allí, que esto ya debe estar siendo discutido en privado desde hace rato. Así que demos por descontado que en efecto este es un escenario que debe haber sido considerado en privado. Claro, usted es experto en análisis de datos, profesor universitario, metiéndonos un poco en la mentalidad del venezolano y en su forma de actuar. ¿Usted piensa que entendiendo que este es un desafío a superar, a quien le levante la mano la plataforma unitaria, María Corina Machado, será el candidato que la gente votará a ojos cerrados? No tengo la menor duda, porque esto ya ha sido medido en encuestas de opinión pública de cobertura nacional. En la última que apareció, la de Datincorp, el 70% aconsejaba a María Corina Machado designar una candidatura sustituta. Así que no tengo ninguna duda sobre esto. En otros estudios se habla de uno, de Consultores 21, en donde alrededor del más del 40% de la muestra
votaría por el candidato que obtuviese el respaldo de María Corina Machado, y ahí aparecía una cifra nada despreciable, alrededor del 37-38%, si la memoria no me falla, que decía que podía respaldar al candidato que la plataforma unitaria apoyara. Es decir, que de vuelta, la frecuencia de respaldo está dada. Es decir, no es una discusión si los venezolanos respaldarían una candidatura sustituta o no, sobre todo si tiene el aval y el respaldo de estos factores. Lo ideal es que tenga el respaldo de estos dos tipos de factores. Entiendo. Superado el tema de la postulación de candidatos, quisiera que abordáramos otros aspectos que tienen que ver con el cronograma electoral. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la participación de los venezolanos en el exterior y la observación internacional? Bueno, quizá estos sean los nódulos más gruesos, me parece a mí, porque en virtud de la fecha para la cual ha sido prevista la elección presidencial, el 28 de julio, bueno, eso no permite completar el periodo de observación previa mínimo que exigen algunos organismos multilaterales, entre ellos la Unión Europea. Esto es muy importante explicarlo, si sea brevemente, para que se entienda. El monitoreo, digamos, verificar que una elección cumple con estándares internacionales no ocurre desde el lapso de la convocatoria. En verdad, debe permitirse a los organismos que se ocupan de la veeduría y de la observación electoral, que esto ocurra incluso antes de la convocatoria. Porque, entre otras cosas, la verificación internacional sobre las reglas de juego y los estándares con los cuales se va a celebrar una elección implica observar si hay un clima de libre formación de la opinión pública, si hay un clima de libre formación de las preferencias electorales. Significa observar si hay restricciones severas o no sobre, evidentemente, la voluntad de los ciudadanos. Si hay inhabilitaciones, por ejemplo, efectivamente se está alterando la voluntad de los ciudadanos. Si no hay acceso equivalente o paritario, igualitario, de parte de los actores que compiten en la lista electoral, a los medios de comunicación, efectivamente hay restricciones importantes. Si hay limitaciones severas para acceder a financiamiento, hay desde luego limitaciones importantes. Así que los veedores o los observadores internacionales no solo se ocupan de verificar si, vamos, la competencia, una vez que se produce la convocatoria, es decir, desde que hay pre-campaña y posteriormente campaña, se pueden efectuar las operaciones básicas que permiten una competencia más o menos equilibrada, sino que van al origen del problema, que es la verificación de estas condiciones de partida de las que he hablado. Y eso no está garantizado. Entonces, bueno, está en lo esencial en manos de organismos que se ocupan de veeduría y de observación internacional decidir si vienen o no en las actuales circunstancias. Pero de vuelta, como lo señalé repetidamente, en Venezuela no va a haber una elección presidencial libre y competitiva. Eso no es factible en el contexto de un régimen autoritario hegemónico como el que tenemos hoy. Claro, ahora bajo estas condiciones, ¿qué puede hacer la oposición venezolana para tratar de propiciar mejores condiciones, tomando en cuenta, por ejemplo, que fue detenido el cuarto miembro del comando de campaña de María Corina Machado? Mire, la oposición puede recurrir a la comunidad internacional para intentar elevarle el costo al régimen autoritario, y decir, para que la comunidad internacional, actores internacionales en concreto, presionen. Pero como también lo he dicho en el pasado, la mejor herramienta de la que podría disponer la oposición, si se pone a trabajar en ello, si se pone a trabajar en ello, es constituir una fuente de presión. Y no hay fuente de presión si previamente no se ha organizado la movilización social. Es decir, porque precisamente este es el tipo de violaciones de garantía frente a las cuales usualmente se protesta. Y se protesta de forma disciplinada, organizada, no violenta, ¿sí? De forma, vamos, estratégicamente conveniente. Esto es lo que, en mi opinión, falta del lado de la oposición. No ha constituido todavía
una fuente de presión interna. Y he dicho además cómo, cuando se me ha preguntado, ¿y cómo se operacionaliza tal cosa? He dicho, eso se operacionaliza por intermedio de un metamovimiento social, por intermedio de la creación de un metamovimiento social. ¿Qué significa eso? Bueno, una organización que se articule a partir de, vamos, la convocatoria, el reclutamiento y la selección de activistas de diversos movimientos sociales. Por eso le llamo metamovimiento. ¿Quiénes podrían integrar ese metamovimiento? Dirigentes sindicales y activistas del movimiento sindical. Podrían estar incluidos allí dirigentes y activistas del movimiento estudiantil universitario. Podrían involucrarse, obviamente, factores de las iglesias en plural. Podrían involucrarse sectores de los gremios empresariales que estén obviamente comprometidos con la redemocratización de Venezuela. Podrían involucrarse dirigentes y activistas de los colegios profesionales, es decir, podrían involucrarse dirigentes de las organizaciones de defensa de derechos humanos, de defensa de derechos de la mujer, de defensa de derechos de la comunidad LGBTIQ+, es decir, el metamovimiento que he propuesto es precisamente para eso, para constituir una fuente de presión que de forma pacífica visibilice el malestar y le eleve el costo al régimen autoritario por las violaciones de garantías. Esto obviamente se efectúa por intermedio de movilizaciones verdaderamente masivas que no tengan otra pretensión, esto es muy importante, que no tengan otra pretensión que no sea la formulación de los reclamos y las demandas a las autoridades. Hasta allí esa es la forma de elevarle el costo al régimen autoritario, pero esto no es lo que se está haciendo, en mi opinión. ¿Quién debería liderar este metamovimiento social? Y si cree que la sociedad civil esté de alguna manera comprometida en participar en un proceso como este. Bueno, podría liderarlo la misma sociedad civil. Es decir, dado que hay mucha resistencia en los intentos de movilización social que se han efectuado, convocados por los partidos políticos de oposición en los últimos tiempos, podrían ser sectores de la sociedad civil. Quizá no sea conveniente que ese proceso de movilización, por lo menos ahora, antes de la precampaña y la campaña, quizá no sea conveniente que ahora Machado lo liderice, pero quizá podría ser conveniente que ella lo liderice luego. Es decir, dado que la fecha límite de si podrá postularse o no está cerca, en 10 días lo sabremos, pues bueno, que Machado no pueda ser candidata no significa que no pueda liderizar una parte del proceso. Y en efecto, este podría ser un rol que juegue en adelante. Hay mucha gente confundida acerca de, vamos, el rol que jugaría ahora Machado. Bueno, el hecho de que Machado no pueda ser candidata no quiere decir que no sea de utilidad para intentar un proceso redemocratizador en el país. Eso es lo que hay que asimilar. Bueno, quizá un ciclo de movilización más adelante pueda tener a Machado como su lideresa, es decir, pueda ser la convocante, pueda ser incluso la articuladora de ese metamovimiento social. Esa es una opción. Claro, hemos visto algunos líderes de la oposición diciendo no podemos cometer los errores del pasado, hay que participar y la gente debe abocarse a la calle. Bajo esta perspectiva, quisiera que habláramos acerca de qué otros desafíos o retos usted ve en el proceso para que la oposición pueda medirse en estas elecciones. Bueno, naturalmente, la actualización en el registro electoral permanente es algo crucial. Se sabe que hay muchos jóvenes que no están inscritos en el registro electoral permanente. Se calcula que jóvenes entre 18 y 30 años, que representan algo así como 3 millones de electores, no están inscritos en el registro electoral. Y obviamente la convocatoria reciente del Consejo Nacional Electoral abre un compás de apenas un mes para tal cosa. Así que esto significa que habría que hacer una operación importante por movilizar a la mayor cantidad de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral de forma tal que eso aumente la probabilidad de triunfo, porque tener entre 3 y 3.500.000 jóvenes que no están inscritos en el registro electoral equivale a decir que no cuentan como electores porque tienen que inscribirse. Ese es un desafío muy claro. ¿Usted considera que
hace falta más estrategia por parte de la oposición, porque hemos visto hechos y hemos visto la plataforma unitaria condenando estos hechos, pero digamos, ¿hay algún plan, alguna estrategia, alguna directriz de hacia dónde vamos bajo estas condiciones? Mire, es una muy buena pregunta, pero me temo que yo no tengo suficiente información para contestarla, en el sentido de que me imagino que la plataforma unitaria, me imagino del mismo modo que los equipos que están rodeando a María Corina Machado deben haber hecho estas consideraciones antes. Obviamente protestaría públicamente si me doy cuenta de que el desarrollo estratégico ulterior comunica que no hubo previsión sobre estas materias, pero de vuelta, tengo meses diciendo esto, tengo meses advirtiendo que este es el escenario más probable y que sería absolutamente lógico desde la perspectiva del régimen autoritario que no se le permita la competencia, no se le permita la postulación a María Corina Machado, al margen de que a mí, en efecto, me parezca una medida arbitraria, inconstitucional, ilegal, injusta, que comunica evidentemente el temor que tiene el régimen autoritario porque se produzca un cambio político. María Corina Machado, su postulación representaría obviamente la apertura de la compuerta para una transición, pero no es eso, precisamente por esa razón, no es eso lo que creo que es más probable que ocurra. Entonces, yo me imagino que en ese contexto, los diversos factores de oposición, la dirección política misma, los asesores deben haber estado considerando estas materias. De lo contrario, bueno, mire, esto hablaría de mucha incompetencia en la eventualidad de que esto no ocurra, cosas que no creo honestamente. Gracias por aclararnos tantos puntos que teníamos en interrogante y aun y cuando usted ha sido reiterativo en su posición, pues vale la pena compartir este análisis con la audiencia porque a veces la gente se pregunta, bueno, ¿será que existe ese plan B y es que no lo quieren comunicar? Y bueno, va muy a tono con lo que usted acaba de responder. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Esperemos que exista. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Un feliz día. Feliz semana. Era John Magdaleno, politólogo venezolano.